Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Consultorio Cultural, Información que sana, una nueva emisión en esta ocasión. El tema del Consultorio Cultural de hoy, el sector cultural 2020, el desastre. Y tengo la enorme oportunidad de acompañarme de Eduardo Cruz Vázquez, quien hoy nos tiene una invitada especial de lujo. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo. Mi querido Rafa Mendoza, nuevamente estamos aquí en el Consultorio Cultural, la emisión número 5 de esta tercera temporada. Información que sana, un servicio de paso libre y del Grecu. Y tenemos una invitada de súper honor que además nos hace sentir, bueno, en el Reino Unido simplemente palidecen, mi querido Rafa. Pongan bien todos atención. Desde este momento y a lo largo de los próximos minutos y a lo mejor también por un largo tiempo, aquí Paso Libre, Consultorio Cultural del Grecu, va a vivir en una monarquía. Porque tenemos nada más ni nada menos que una reina. Pero además eso no es suficiente. Para que ustedes se alegren más, nos da paz. Imagínense, Reina Paz. Una gran reportera de la Fuente Cultural que trabaja desde hace ya varios años en el periódico La Crónica de Hoy, es nuestra invitada a esta emisión del Consultorio Cultural que tiene el objetivo, el propósito de repasar con ella, de su mano, de la mano también de nuestro querido amigo Rafa Mendoza y por supuesto de todos ustedes que están escuchando esta transmisión, repasar lo que nos parece, digamos, lo más significativo de este año 2020 de la pandemia, este año que ha marcado al mundo, que ha marcado a México y que por supuesto para el caso de nosotros que habitamos el sector cultural, pues sin duda nos dejará una serie de enseñanzas, por supuesto también una serie de desastres, de situaciones muy difíciles, algunas que se antojan, Reina, irreversibles, Rafa, en términos del largo proceso de reconstrucción que se va a tener que llevar a cabo y que puede tomar, de veras, no sabemos cuánto tiempo. Así es que esta emisión del Consultorio Cultural de Paso Libre y del Greco está dedicada justamente a que de la mano de una reportera que ha vivido, por supuesto, también en carne propia todos estos ajustes, como es Reina Paz, nos va a ayudar, queridísima Reina, a reconstruir un poco estos meses y transmitirle a la gente que está escuchándonos, pues diré quizás, Reina, una bitácora, pero también puedo decir una lluvia de momentos, una lluvia de situaciones que hemos tenido que vivir por obra y malvada gracia de un coronavirus, del COVID-19 y de una serie de cosas que, por supuesto, se han cruzado en nuestras vidas, también en la situación política del país, porque pues apenas estábamos tratando de entender el tobogán de la cuarta transformación, Reina, cuando ¡pum!, se nos viene esta pandemia, esta emergencia sanitaria, en fin. Así es que qué gusto que en este miércoles 10 de marzo del 2020, 21, estemos aquí contigo, Reina. Te damos las gracias, bienvenida y qué gusto escucharte. ¿Cómo vas? ¿Qué se siente ser reina en esta monarquía de Paso Libre? A ver, vengan. Muchas gracias, Eduardo, gracias, Rafa. Antes que nada, pues agradecerles la invitación para que yo pueda compartir mi experiencia como reportera durante esta pandemia que todavía no acaba y pues me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues estábamos conversando, ahora sí, como dicen los clásicos antes de entrar al aire, Rafa, que ya veníamos experimentando, Reina, ciertos ajustes
en el trabajo del reporteril, obviamente la edición, del manejo de los medios, de nuestras formas de transmitir información, pero sin duda, pues uno de los acentos de todo este tiempo es justamente el cruce de la pandemia con el influjo de las tecnologías, el confinamiento, el surgimiento de una serie de formas de comunicación o afianzamiento de otras. Entonces yo quisiera que empezáramos un poco desde esa parte más personal. Reina Paz, ¿cómo sientes a la distancia de estos meses, de esta pandemia? Como bien dices, que todavía aún no se ve la salida. Hoy, en estos días, el secretario de Hacienda decía que cuando hayamos vacunado 80 millones, entonces empezaremos a sentir la recuperación económica. Dijo, santo Dios, no dije, entonces yo creo que ni en el 2022, manito, ¿no? Pero ¿cómo sientes tú a la distancia, no muy larga, por supuesto, esa parte muy personal tuya del trabajo que te ha significado tu relación con tus fuentes, tu medio, lo que te has tenido que cubrir, en fin, ¿cómo te sientes? Claro, pues primero fue un cambio pues muy repentino. O sea, sí ya teníamos, o bueno, yo en lo personal no iba diario a la redacción, iba a cubrir, un día normal era para mí ir a algún museo, pues algún edificio de gobierno, cubrir alguna conferencia. Si me quedaba cerca de la redacción, pues ya regresaba, hacía la nota y prácticamente esa es como la rutina, ¿no? Andar como en la calle, principalmente en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero con esto, pues obviamente no podíamos salir y pues todo se volcó pues hacia internet y estas nuevas formas de comunicación por Zoom, por estas plataformas digitales que la verdad yo nunca había usado. Entonces sí fue como un aprendizaje de rápido, ¿no? Porque pues ahí estaban convocando principalmente todos los artistas que buscaban un apoyo o que buscaban una continuidad de sus manifestaciones. Ya anteriormente también habían hecho manifestaciones, por ejemplo, por Twitter, ¿no? Que creaban una cuenta, sacaban un hashtag y era pues en cierta forma diferente para uno que está acostumbrado a ver las manifestaciones masivas en las calles o los cierres de los espacios y entonces ver desde redes sociales que se hacía una manifestación, pues ya era como algo diferente, algo curioso. Pero bueno, aún cuando no estaba el confinamiento, podíamos ver en los espacios de los museos principalmente, quiénes eran estas personas. Y ahora con la pandemia, pues hay personas bueno, que siguen manifestándose, artistas, de los cuales pues no los conozco más que por su foto de WhatsApp, por su foto de perfil de Facebook o de Twitter. Entonces, pues eso es muy pues novedoso para mí, el no poder tener este contacto con las personas, poderlos identificar. Pero bueno, hasta cierto punto, para ellos, o viéndolo desde el punto de vista de ellos, pues es una forma también quizá de protección, de anonimato, y que pues el movimiento tenga, o los movimientos que surgen, tengan como más visibilidad que quizás si se cierra, no sé, Reforma o Avenida Juárez, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, el decir, bueno, ahora sí de plano no sé quién está del otro lado, pero son los que están generando la información, al menos por redes sociales. Y luego esto de las plataformas, pues sí fue para mí, pues un aprendizaje el día 1 del confinamiento, ¿no? Porque pues todos empezaron a decir, conferencia de prensa de tal, ¿no? De que queremos apoyos para ver qué vamos a hacer en estos meses de confinamiento. Entonces te mandaban la liga y era así como ¿y cómo uso estas plataformas, no? Pero bueno, ya ahorita es algo de lo más normal, de lo más común, el conectarte, verte a través de la pantalla, y eso es como lo primero que cambió en el trabajo. Lo segundo es pues justamente que en estas plataformas, aunque tienen un tiempo determinado, pues muchas veces se extienden porque tienen ahora sí el tiempo ilimitado. Y el problema de los reporteros, o al menos en mi caso, es que pues había una, no sé, a las 11 de la mañana
otra a la 1, otra a las 2, entonces tenías que estar en todos lados. La ventaja de esto es que pues, te puedes conectar desde tu celular y después te puedes conectar también en la computadora, entonces tener como sacar hasta el celular viejito que ya no utilizabas para el reporteo, entonces decir, bueno, pues esto lo pongo aquí mientras estoy en 3 conferencias. Bueno, a mí sí me pasó estar en 3 conferencias que se encimaban por esta cuestión de los tiempos. Y pues lo otro fue que las conferencias de prensa, pues prácticamente convocadas por institución, por la Secretaría de Cultura, pues prácticamente desaparecieron porque los agarró tan de imprevisto o no hicieron una planeación, como hemos visto durante toda la pandemia con todas las instituciones. Entonces, desaparecieron las conferencias, entonces desaparecieron los eventos, al pareciera que había desaparecido la vida cultural hecha desde las instituciones. Entonces, como reportera, pues en mi caso, pues el periódico sale diario, entonces, y la sección de cultura también, entonces era buscar pues las notas, porque pues no solo es una plana, son 2, a veces son 3, ¿no? Y entonces, sin esta, digamos, información institucional, una institución, una secretaría que se quedó muda muchos meses, muchas semanas, entonces sí era buscar pues esas voces inconformes por un lado, pero también rescatar mucho de archivos, de historia, de los investigadores que pudieran opinar sobre la pandemia, pero pues luego también los lectores se aburren de pura pandemia, entonces buscar como otros temas que pudieran ser atractivos para los lectores. Desde, pues no sé, en mi caso yo sí me enfoqué o saqué como todos mis recursos de las lecturas que había hecho. Entonces decir, bueno, este tema que dejé hace 2 años y que no pude hacer por falta de tiempo en ese momento, pues ahora es cuando, ¿no? Hay que buscar al investigador. Y por esa parte, ya en este trabajo de notas trabajadas, como les llamamos, o de investigación, tener un trato más directo con los investigadores. Bueno, en mi caso sentí que sí fue, o sea, que sí se pudo dar, no tanto el que los estuviera viendo de frente, sino el que contactarlos yo directamente, porque pues obviamente sin haber una institución de por medio y sin haber personas de relaciones públicas, que son los que generalmente te hacen el enlace, pues uno buscaba a los investigadores. ¿Cómo? Pues de ahí así cada reportero le hacía como claro, podía, y pues ese trato como más cercano con algunos entrevistados, creo que es como de las grandes ganancias o de los grandes aprendizajes durante esta pandemia, porque, bueno, hablabas con el investigador, pero pues también estaba vulnerable por la pandemia, ¿no? Por lo que está pasando, entonces sí había como, era una plática más cercana, digamos, más humana, no tan académica. Entonces creo que esos para mí fueron como cambios repentinos y pues todo lo veo como bueno, ¿no? Porque es un aprendizaje y muchos dicen que el periodismo va para eso, pero yo creo que cuando regresemos a la normalidad, pues otra vez las instituciones agarraron su rumbo, todos convocarán a conferencias de prensa y entonces poco a poco nos iremos otra vez acostumbrando al ritmo que teníamos antes. Eso, estamos con Reina Paz, reportera del periódico La Crónica de hoy, de la sección de cultura. ¿Qué te parece, Rafa, esta última parte de lo dicho por Reina? Ella ya dice, pasando esto, regresamos a la normalidad, pero espérame, vamos a regresarnos un poquito. Vamos un poquito para atrás. Sí, yo... decir a Reina. Yo sí, sí, claro, escuchando atentamente lo que estaba mencionando. Antes que nada, Reina, bienvenida al Consultorio Cultural, un gusto tenerte por acá. Y yo sí tengo una duda, Reina, en el sentido de, por ejemplo, las oficinas de prensa que, bueno, se manejan de una manera todavía muy, hasta antes de la pandemia, ¿no? Una dinámica muy tradicional. Esa parte, ¿cómo la viviste o qué se vivió en ese sentido? ¿Cómo se transformó también la oficina de prensa, que es pues un área pues principal, ¿no? Finalmente ahí se concentra todo, pero esa organización, ese trabajo, ¿cómo lo vivieron ustedes ahí desde esta perspectiva ya, hablando ya en sentido del periodismo cultural? Claro, pues prácticamente como les decía, pues la Secretaría enmudeció, como muchas instituciones, entonces esta parte de prensa, digamos de los institutos que están a cargo de la Secretaría de Cultura, pues sí trabajaban, digamos, o sea, yo pienso que siguen trabajando, pero al menos el contacto con los reporteros,
pues no hay tal, ¿no? Porque uno busca la información y la busca sin ellos, lo que les comentaba, uno busca sus temas propios, que no son temas que quizás sean de interés en ese momento para la institución. Entonces, en mi caso, he vivido esta pandemia sin las personas de las oficinas de prensa. En el caso de la Secretaría de Cultura, que bueno, hay un personal que se maneja con pareciera que es con mucha secrecía, que guardan ahí la información como si fuera oro, petróleo, y que no sueltan mucho, digamos, que esconden a sus funcionarios. Apenas un compañero pues posteaba, ¿no? en su Facebook, cuando sacaron este manual de cómo tratar a la prensa, pues uno lo relee y dice, pues prácticamente, o sea, sí lo llevan a cabo en esto de no soltar la información, de cuidar a sus funcionarios, de que no aparezcan en los medios que obviamente van a cuestionar algo, ¿no? Entonces, pues durante este año ya de la pandemia, en mi caso, yo no he acudido mucho a estas oficinas de prensa. Emiten información, pero Claro. pues es información muy, en mi opinión, muy, pues ya muy rebasada. Pues sí, si podemos hacer un primer corte, amigos que están en este consultorio cultural, Información que Sana, un servicio de Paso Libre y del Greco, en este diálogo con Rafa Mendoza y con Reina Paz, reportera del periódico La Crónica de Hoy, en la sección de cultura, es que el 2020, en el curso pues de esta terrible emergencia sanitaria, un primer elemento que Reina señala y que estamos absolutamente de acuerdo, es justamente el cambio de la relación, porque quizás todavía es muy temprano para decir si fue un paradigma, Reina, pero lo cierto es que el cambio de la relación entre los medios, que ya venían de una situación de tensión con el Poder Ejecutivo y con todas sus dependencias, ¿verdad? Evidentemente todo este proceso del coronavirus somete a una serie de cambios, obviamente originados por todo esto, ¿sí? Que evidentemente tensan más aún la relación por un lado, pero por otro lado también es cierto, dan lecturas de lo que bien decía Rafa, o sea, es decir, cómo funcionan o no funcionan las oficinas de prensa y hasta qué punto las necesitas o no las necesitas para hacer tu tarea, ¿no? Es decir, siempre habrá zonas oscuras o vedadas en el manejo de la información. Yo creo que el emisor, pues, tiene un margen, lo digo porque yo fui director de prensa del Conaculta en mis mocedades, y evidentemente uno entendía que había cierta información que pues no podías compartir con los reporteros hasta que no estuviera lista, o porque habían factores incluso de orden político que no permitían hacer cierto tipo digamos, de entregas o de pronunciamientos de información, pero claro, en aquellos años no había una situación tan grave como la que se presentó. Pero es cierto también que en esta multiplicación de oficinas de prensa por todas las dependencias, en fin, una gran variedad de interlocutores, en medios oficiales incluso, pues ahí están las radiodifusoras, televisoras, en fin, pues todo esto generó un enjambre, si me permite la expresión, un enjambre en el cual pues creo que va a pasar un tiempo para saber cuáles son los efectos que finalmente va a tener en todo esto, en el quehacer, en la forma del trabajo de los periodistas. Y esto me lleva a plantearte, Reina, y a ti, Rafa, a ver qué te parece en esta emisión número 5 del Consultorio Cultural, en su tercera temporada, este miércoles 10 de marzo del 2021. Sí, es... Obviamente la agenda institucional mata, digamos, la agenda formal de la relación de poder, pues está ahí, y si bien hay manera de sustraerse por momentos, pues lo cierto es que es muy, muy fuerte. ¿A ti qué te parece, Reina, en este curso del 2020? ¿Cuáles son los temas con los que te quedas? Cuando te digo que te quedas, es aquellos que a ti como periodista te parecen no solo los más importantes desde el punto de vista de lo que fue la formación de la opinión pública el año pasado, de las decisiones, los acontecimientos, sino también aquellos que tú te sentiste más
adentro, que sabes que entraste con ellos, que fuiste a fondo, no importa que sean o no en orden cronológico, Reina, ¿cuáles son con esos temas con los que tú te quedas del año pasado como centrales de este año 2020 del desastre para el sector cultural? Pues creo que, bueno, el primero que se me vino a la mente fue a los artistas y talleristas que trabajaban en el programa de cultura comunitaria en la Ciudad de México, el que los hicieran ir a los kioscos COVID, bueno, a los megakioscos, creo que fue como de los hechos, bueno, el entrevistar a las personas que acudieron, o bueno, que estaban en la duda de si ir o no, se me hizo como de lo más fuerte, porque pues de eso prácticamente dependía su recontratación, bueno, que le volvieran a dar los beneficios que tenían en pues, participar en faros, pilares, en todos estos programas, ¿no? Entonces, eso fue uno de los casos en que pues uno como reportero pues siempre tiene una opinión, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser neutrales, pero pues sí me impactó por el atrevimiento quizá de exponer a gente que no tiene ni seguridad social, a ir al Zócalo, a las calles del Zócalo, a controlar a la gente, ¿no? Cuando no pueden tener las capacidades o no, pero el simple hecho de que sean personas sin seguridad social y que viven en lugares de la ciudad muy alejados, porque pues ese es el principio de estos programas, pues sí se me hizo como, pues fuerte, ¿no? Y pues sí, o sea, entrevistar a las personas, ver como su incertidumbre, de por sí el ambiente pues es de incertidumbre, y sumarle esta incertidumbre de tengo que salir a la calle a trabajar a una zona donde obviamente me voy a exponer, pues sí fue como muy, emocionalmente pues sí digamos, me pegó. Otro pues fue el día que abrieron que fue la reapertura de museos, pues primero el nervio de uno, ¿no? Porque también pues ya no habíamos salido tanto, o bueno, yo no había salido más que a lo indispensable, entonces volver al centro a una cobertura de reapertura, pues me hizo sentir pues sí vulnerable, pero también pues con esta necesidad pues de informar, ¿no? Cómo iban a reabrir los museos cuando obviamente no había un plan, o sea, fue como muy improvisado, porque yo recuerdo que pues veíamos las conferencias de López Gatell, esperando que anunciaran algo de los museos. Primero aparecían en sus tablitas de qué lugares iban a abrir, con qué aforo, y de repente desaparecieron, ¿no? Entonces, así ¿y en qué momento van a abrir? O sea, había rumores de que quizá tal día, tal mes, y ya cuando por fin reabren, ver los museos con los, los públicos con poca gente y los privados con, digamos, no mucha gente, pero sí con mayor afluencia, pues sí me hizo dimensionar como el problema que se venía después, ¿no? O sea, la gente no va a salir, y si sale no va a ser a un museo, ¿no? Entonces, si no hay como una planeación o darle el lugar que tienen o que merecen estos espacios, pues para la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que ese momento también, digo, y aparte en lo personal, porque falleció una persona muy cercana justo ese día que abrieron los museos, entonces, terminando de la cobertura, directo al hospital, entonces fue como un, un pues como un shock, ¿no? Emocional de primero andar en el ajetreo del trabajo y después andar en el ajetreo del hospital, viendo pues prácticamente todos los casos de COVID que llegaban ahí pues de urgencias, y algunos lamentablemente pues ya fallecidos. Entonces sí fue en lo personal ese día, hasta me acuerdo el día 10 de agosto, que fue para mí muy, muy fuerte, ¿no? Entender como estos polos de, bueno, por un lado el gobierno abre lugares que a mejor sabemos que se van a atascar de gente cuando no es lo indicado, y por otro lado viendo una situación real en los hospitales, ¿no? Diciendo, bueno, se entiendo que hay una emergencia sanitaria, pero pues tampoco hay una atención adecuada en esta parte de salud, ¿no? Entonces creo que ese día sí fue como un poner en la balanza, ¿no? O sea,
qué realmente, cuál es el plan que realmente se está haciendo en el país pues para asegurar la salud de todas las personas, pero también asegurar pues que haya espacios donde pues, la gente pueda salir pues a distraerse, ¿no? A desahogarse, porque también es necesario. Ese día también recuerdo que muchos, bueno, de los que iban a los museos, me decían, pues es que la verdad ya estoy harto, o sea, nunca he ido a un museo y es mi primera vez, pero sé que es el lugar más seguro para salir, quizá porque saben que va poca gente, o que quizá el primer día no se iba a abarrotar de gente. Entonces, entender como esas vulnerabilidades de las personas, digo, más allá de cuántas personas llegan a un lugar o no, o sea, ver como la vulnerabilidad y hablar con la gente, al final ese contacto de reporteros de estar cerca de las personas que tienen miedo o que están siendo afectadas, pues sí, a mí en lo personal sí, pues sí me pegó, ¿no? Por conocer un poco la realidad y ya no estar viendo detrás de una pantalla que pasaba o estar esperando el informe de la tarde o de la mañana, ver los muertos, sino más bien visualizar ya de manera muy concreta, pues quiénes son todas esas cifras de las que se hablan, ¿no? De tanto de los muertos como de los que pues están quedando sin empleo y de los que pues quizá están haciendo una inversión en algo, de los que necesitan simplemente pues, ir a un concierto, caminar por el centro, ver a sus amigos. Entonces, creo que esos momentos, justo cuando tuve el contacto con las personas, fue el momento en que sí me puse a reflexionar más sobre la pandemia. Uh-huh. Maestro Rafa, ¿y usted cómo vivió ese 2020? Digo, igual, mi querida reina, aquí estamos listos, Rafa Mendoza y yo, para que nos preguntes, nos dialogues, lo que tú quieras, no te sientas exclusivamente en ese espacio de la experiencia, es compartida aquí en el consultorio cultural, y por eso le digo aquí a mi maestro Rafa Mendoza, el 2020, Rafa, para la industria del espectáculo, pues hijo, los números están ahí en el INEGI, pero pues, ¿qué te parece lo más relevante de este año ido y que estamos comentando esta ocasión aquí en el Consultorio Cultural, Rafa? Sí, mi buen Edardo, pues pareciera que el 2020 todavía no se acaba, ¿no? El otro día platicando con una persona nos decía, es que para algunas cosas todos estamos en la misma incertidumbre. A final de cuentas dependemos de las decisiones de la cuestión de la emergencia sanitaria, y sobre todo, bueno, una de las grandes dudas dentro de la industria del espectáculo, sobre todo las artes escénicas, que son las que efectivamente requieren justamente de estos espacios para desarrollarse, pues son los más preocupados, ¿no? ¿Cuánto se va a extender esto? Y yo siempre, bueno, de alguna manera siempre los refiero, digo, pues hasta que la ONU también se pronuncie en cuándo concluye la pandemia. Estamos en estos momentos pues, cruzando la tercera ola, porque son olas las que se van viviendo, y aún así pues se sigue viendo difícil. Por ahí ayer vi una nota que hablaban de que los conciertos posiblemente en México regresaban para mayo o junio. Yo lo veo muy difícil, la verdad, honestamente. Hay gente que se está pronunciando en otros países que ya tienen controlada la pandemia, que ya tuvieron un mecanismo de vacuna, que tuvieron acceso incluso a las vacunas mucho antes que nosotros. Ellos están hablando de marzo, abril del 2022, ¿no? Entonces, alguien por ahí me llegó como me dijo, es que pareciera que el 2020 todavía no se termina. Y efectivamente, este salto al intento de rescatar en la medida de lo posible, como se ha tenido que manejar, digo, por ahí hay conciertos que todavía se están ofreciendo desde los automóviles. En México es el único país donde todavía se ve este fenómeno, porque en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa se dejó de hacer. Definitivamente se vio que no había un mecanismo rentable a través de los conciertos hechos desde el automóvil. Esas experiencias fueron muy bonitas en un inicio y se vivió, pero una vez pero tampoco se experimenta, ¿no? Esa misma sensación. Otros decidieron utilizar burbujas de aire enormes, ¿no? Para aislar a la gente y pareciera que hubiera un contacto, pero pues no, o sea, obviamente no estábamos preparados para una circunstancia de estas, y yo veo muy complicado que, sobre todo a mí lo que me deja el 2020 es justamente que
una gran parte del sector cultural, principalmente los que están envueltos en artes escénicas, no tienen muy bien resuelto de alguna manera alternativas, ¿no? O sea, siempre se ha planteado espectáculo personas, y yo creo que sí va a tener que modificarse de alguna manera esa dinámica, sobre todo a volvernos más bien gestores de espacios más pequeños, y yo creo que esa es una de las tendencias que ya se está de hecho analizando en otros países, incluso Rusia ya lo está planteando, así como en su momento el cine dejó de ser un gran cine y se convirtió en un lugar donde varias salas se presentaban, hoy se está percibiendo esa dinámica de espacios más reducidos, con menos público, pero lo que también implica también una oportunidad de más la necesidad de más obras, por ejemplo, ¿no? O más espectáculos, solo que de una manera más concentrada. Al parecer así ya va la tendencia, mi querido Eduardo, y bueno, en el aspecto digital nosotros lo vivimos de alguna manera, en mi caso, siempre hemos estado trabajando con la era, bueno, el análisis y la perspectiva de la era 4.0, y de alguna manera algunas cosas ya nosotros ya desde aquí, pues ya operábamos, ¿no? No hacíamos tanto videollamadas, videosesiones, pero sí trabajábamos mucho a distancia, que algún tipo de entrevista y cosas así, me mandaban las preguntas grabadas, o yo mandaba las respuestas ya grabadas, porque pues era una dinámica, la videosesión todavía no estaba al 100%, hoy bueno, ya es una realidad que existen infinidad de plataformas, y esto pues también ha permitido que se desarrollen nuevas estrategias. En Argentina, por ejemplo, hablaba yo el otro día, hay un software que ya te permite hacer ensayos, una empresa argentina se sentó a desarrollar un software que compensaba la latencia, es decir, la diferencia de tiempos de conexión. Ya ven que cuando uno habla, pues de repente uno escucha muy rápido, uno escucha después, a uno le llega a retrasar la señal por las conexiones las velocidades tan diferentes que llegan a tener en ciertas zonas. Pues esta empresa se dedicó a crear un software que redujera esos, o sea, que calculara con inteligencia artificial esos retrasos, y todos escuchan lo mismo al mismo tiempo, dependiendo de la velocidad de sus conexiones, y esto ha permitido hacer ensayos, ¿no? O sea, los músicos tienen esta posibilidad. Pronto en Paso Libre haremos una nota sobre ello, porque es un desarrollo que ya estaba, pero que se vino a concretar ahora con la pandemia. Entonces también Reina lo comentaba muy en serio, ¿no? Se volvió más humano incluso el contacto, no menos institucionalizado el contacto. Entonces creo que también algunos beneficios que obtuvimos de la pandemia, o bueno, del año 2020, van a sentar un precedente muy interesante para los próximos meses y años, ¿no? Ya se transformó definitivamente. Bueno, pues sí, dime, Reina, por favor. Sí, ahorita, bueno, no sé si Rafa en su caso, por ejemplo, una cosa que veo en cultura mucho es que sale a flote el desempleo, pero no por la pandemia, sino el desempleo que ya se venía arrastrando, al menos en las instituciones culturales. Por ejemplo, otra cosa que me impresionó mucho fue saber de posible cierre de muchos museos, ¿no? Que seguramente cuando acabe la pandemia, los reporteros tendremos que ver qué espacios sobrevivieron y cuáles no, pero el cierre de museos sí, porque no generan ingresos, pero también por un adeudo que les tenían a los trabajadores, ¿no? Entonces creo que es otra de las cosas que a mí me impresionó, porque era así de, bueno, o sea, y si no hay pandemia, pues esto no sale a flote, o hasta cuánto tiempo iban a aguantar los trabajadores que finalmente, pues por ello se mantienen abiertos pues los espacios, o en buenas condiciones, mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprende también el desempleo que genera la pandemia en la cuestión, en el tema de cultura, pero también este desempleo que ya se venía arrastrando pues desde varios años. No sé si en el caso de la industria del espectáculo, pues también se vean como estas faltas a los derechos, ¿no?, de las personas. Claro, no, pues efectivamente ya existía un desempleo. De hecho hicimos por ahí un artículo en Paso Libre que está en Música y Negocios, donde justamente yo cuestionaba qué normalidad queremos si lo que ya vivíamos no era una normalidad, ¿no? O sea, un conglomerado de
vamos a decirlo así, centros de espectáculos o promotoras de espectáculos que manejan los grandes eventos son quienes generan toda la agenda, ¿no? Entonces, muchas empresas de sonorización, staff técnico, asistentes de producción, promotores, pues al no existir otra dinámica más que repetir los esquemas de las grandes, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Hay promotores que copian mucho lo que pasa en el centro del país y se lo llevan al interior de la República y trabajan esa dinámica, pero eso no significa que se esté generando justamente una dinámica económica. Entonces el gran problema, ahora lo que sí, al inicio de la pandemia, muchos de ellos se concentraron nuevamente, se juntaron para ver cómo podrían volver esa dinámica, cuando en realidad lo que hay que replantearse es, ¿estamos haciendo lo correcto? O sea, ha llegado, yo creo que el momento es clave para que justamente estos clústeres de personas o de eventos, de promotores, de brokers, realmente analicen el entorno cercano de su realidad en los distintos estados y se den cuenta que hace falta construir mecanismos y no solo replicar lo que ocurre en el centro del país, que creo que esa es una de las dinámicas más recurrentes y justamente el desempleo se vuelve parte de ello, porque sí, cada vez hay más gente queriendo hacer cosas diferentes, o sea, conciertos, eventos, que en el caso de muchos, en el transcurso de la pandemia yo vi mucho esto, las fiestas patronales no se frenaron, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos dijeron, da igual si nos contagiamos o no, primero está la fiesta del pueblo y vamos, y aunque nos vengan a hacer aquí ruido y que venga la municipal, pero hay que hacerlo, entre que era la tradición y entre que era la necesidad, ¿no? Yo creo que esa dinámica sí se tiene que de alguna manera acotar, pero el desempleo ya existía, sí es cierto, Reina tiene totalmente definido esto, sí ya existía un desempleo y vienen los museos, ¿no? O sea, hace falta crear estas estrategias, estas dinámicas económicas y la pandemia vino a ponerlo todavía más en evidencia. Yo creo que fue brutalmente revelador, pero ya lo sabíamos, o sea, sí, no lo queríamos aceptar y ahora lo vamos a tener que concretar de otras maneras. Perfectamente en el caso de las artes escénicas es cambiar o cambiar, no hay más. Para mí sí creo que sí, eso es por ahí. Pues sí, estamos aquí en el Consultorio Cultural miércoles 10 de marzo del 2021 con Reina Paz, reportera cultural del periódico La Crónica de Hoy, Rafa Mendoza, nuestro editor en línea, aquí en esta emisión, y su servidor Eduardo Cruz. Estamos tratando de hacer un recuento de lo más significativo que nos sigue dejando el 2020, porque aquí, como dice Rafa, mucha gente dice que todavía no brincamos al 21 y que a lo mejor deberíamos irnos directamente al 22, y bueno, Reina ha referido a su experiencia en el cambio de muchos de las formas de entender el trabajo y realizar el trabajo de cobertura desde una fuente cultural. Ha referido también a esta parte, digamos, humana que tiene relación con la gente que se ve obligada a hacer ciertas actividades o que ha perdido su trabajo, en el caso de la industria del espectáculo, pues todo lo que implicaba movilidad y presencia, pues se vio afectado, como se ve claramente en las cifras que el INEGI ha ido entregando a lo largo del año pasado, pues hasta ahora el 25 de febrero salió la última parte del PIB anualizado, digamos, en sus cifras preliminares, que es el último trimestre del 2020, y ahí podemos observar mucho de lo que ustedes están comentando. Y en mi caso, Reina, pues Rafa, pues sin duda el 2020 significó una posibilidad de ir un poco más adentro del análisis de las cifras que se iban presentando, por supuesto, de hacer comparativos con el 2019. Aquí ya lo han dicho ustedes y no poca gente que nos escucha estará de acuerdo que el 2019, Reina, Rafa, había sido ya un año traumático por muy diversas razones, y una de ellas central fue justamente el ajuste del gasto público con todas las implicaciones que esto tiene en el aparato productivo.
Sí, porque pues no solo México, sino Estados Unidos, Rusia, China, ¿a quién más preguntarle que a los chinos con su sistema de gobierno? Estos aparatos productivos mundiales dependen del gasto público, de las compras de gobierno, de muchas economías que se generan a partir justamente de que se recaudan impuestos, en fin, se da todo esto. Y para nosotros, pues en una, diría Reina, una escuela pues tan simbólicamente, no por ello diré que mal, pero ciertamente creo muy descontextualizada por diversas razones, pues muy ajustado a lo que hace o no el gobierno en la parte cultural, la expectativa que generó el cambio de gobierno, la llegada de Frausto, etcétera. Entonces ya veníamos, como decíamos al inicio de esta emisión, con una expectativa y luego un shock del 2019, viene el 2020, pues sin duda creo que uno de los grandes revelaciones del año pasado justamente es cómo el peso de las decisiones del presidente al caer en el ámbito de la cultura federal, estatal, y con sus ramificaciones, ¿verdad?, en tantas cosas, pues lo que genera es una profundización de una crisis que ya venía. O sea, como bien ustedes han dicho, ya el 2018 se entregó una administración pública federal en problemada, endeudada, con corrupción y lo que ustedes quieran. 19, sópatela, se acaban muchos subsidios, se les cortan recursos a las instituciones, a los estados, a los municipios. Luego 20 viene la pandemia y bueno, yo creo que con algo que me quedo es que es la imposibilidad en el 2020 de parte del ámbito de cultura del gobierno federal de dar una respuesta eficaz, convincente, solidaria, creíble, afable, humana, frente a la debacle del sector. Cuando hablo de la debacle del sector es que al detenerse la presencialidad y la movilidad, pues le pegas a montones de actividades productivas, ¿no? Tenían la fantasía, Reina, de que las actividades vinculadas a Internet, pues sí, se incrementaron, el comercio electrónico sí se incrementó, pero no necesariamente se incrementaron los ingresos para muchas personas por eso, ¿no? Entonces crean el programa Contigo a la Distancia, en fin, pero de todos modos, pues todo esto no alcanza ni medianamente a dar un bálsamo a las miles de personas que se quedan sin ingresos. Además de esto, se atrasan pagos, además de eso se generan movimientos justamente por esta razón. Encima de ello se genera un ambiente también poco propicio por el empecinamiento en las famosas megaobras, entre ellas el proyecto Chapultepec. O sea, entonces, desde ese lado, el 2020 lo que nos deja es una sensación de una profundización de una crisis que ya venía, ¿sí? Y que no se le ve salida en el 2021. No sé qué piensen, Reina, Rafa, sobre esta situación. Sí, Eduardo, de lo que comentabas de este programa Contigo en la Distancia, creo que, bueno, si la mayor parte de la gente le echa una revisada, la Secretaría de Cultura cae un poco en contradicción de su discurso, que siempre dijo, bueno, vamos a hacer, desde que inició la administración fue de, vamos a hacer magia con lo poco que tenemos, hay que tener inventiva, y este discurso un poco alentador ante los escasos recursos. Pero en este programa, pues lo que hacen o lo que empezaron a hacer el año pasado fue una retransmisión de contenidos que ya tenían, ¿no? O sea, digamos, no hubo una creación de contenidos, no hubo una propuesta, no hubo el generar espacios virtuales de la cultura para la gente, ¿no? Entonces creo que más allá de que presumen ellos las cifras de reproducciones, pero no son contenidos nuevos, ¿no? Y creo que eso es un error pues de la administración. Precisamente caen en lo mismo que criticaban, no hicieron magia con los pocos recursos y no tuvieron la
la inventiva de darle al público contenidos que los ayudaran en estos tiempos de pandemia, tanto al público como a los generadores de los contenidos, ¿no? Los artistas. Entonces, yo ahí sí veo poco creativo el que solo se dedicaran a retransmitir, y lo siguen haciendo, retransmitir conciertos, retransmitir lecturas, retransmitir, lo cual pues no aporta nada, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, sí puedes ver un concierto en retransmisión, pero pues si ya estaba en línea, pues nada más lo suben a esta plataforma. No creo que por ahí vaya la tarea de una dependencia con recursos de nuestros impuestos, ¿no? Y lo que comentabas de Chapultepec, pues estos proyectos que nos queda claro que se van a aferrar a ellos y que a pesar de todo el dinero que implica, pues no van a renunciar, ¿no? Entonces, precisamente el año pasado, me estaba acordando ahorita que hablabas, Eduardo, pues el tema de la fonoteca, que también fue sonado, este tema de la desactivación de los colectivos, en donde se vio, digamos, la doble, pues no sé, el doble manejo del lenguaje que tiene la institución, la Secretaría de Cultura. Entonces, pues sí son como muchas cosas que dejan a desear, o que dejan ver que no son personas que realmente le apuesten por la cultura, ¿no? Sino más bien creo que apuestan a lo que comentabas, a estos proyectos que ya sabemos que se van a hacer porque se van a hacer, o a lo masivo, ¿no? Aquellas voces pues muy famosas, o aquellos artistas muy famosos que saben que jalan gente, y ya, con eso justifican la gran audiencia, cuando pues eso, en mi punto de vista, pues no genera algo constructivo para la cultura. Así es, maestro Rafa, ya estamos para el cierre. Cuéntanos. Así es, mi querido Eduardo. Sí, coincido totalmente con Reina. Esta idea de que la digitalización es la salvación del sector cultural, ¿no? Desde el inicio del sexenio empezaron con problemas esto de la plataforma, ya lo habíamos comentado también, de la plataforma de Filmilatino, que si se quedaba, que si se iba, y que yo les comentaba, bueno, es que está padre que esté, pero el problema es que no todos tienen acceso. La infraestructura en el interior del país todavía no da para que muchas conexiones a internet realmente puedas disfrutar de un streaming sin que se esté deteniendo. O sea, hay muchas zonas donde todavía el internet es a 1 mega, 2 megas. En las zonas urbanas no tienes problema, pero entonces estás concentrando los contenidos a una determinada, privilegiando de alguna manera solo a quien tiene acceso a esa tecnología. 2, las aplicaciones. En el caso de la fonoteca hay una aplicación que es Musiteca, que siempre ha estado abandonada, que nunca ha estado al corriente, que los contenidos están muy escogidos, muy selectivos, solo lo que se les ocurre subir de vez en cuando. Las emisiones de los podcasts no son regulares. Es una aplicación que está ahí, que lleva pues ya algunos años, y luego el intento de pues ya la desaparición, ¿no? Como tal, y como no pudimos, mejor la quitamos, ¿no? También, o sea, atentar también ya contra el patrimonio ya que existe, ¿no? Y que se habló cuando previamente, si mal no recuerdo, 1 año, se estaba hablando de que hacer la red nacional de fonotecas, ¿no? O sea, los discursos van y vienen contradictorios, prometen, no se cumplen, se puede, no se puede, entre que si me dan presupuesto y no me dan, entre que también lo que comentaba Reina en la primera parte del programa, este silencio sepulcral del área de Tlaxcala, donde es pues vamos a dejar a ver qué pasa, y ya hasta que se cansen a ver si comentamos algo, ¿no? Esta coherencia con lo que se prometió en campaña, desde lo que se estableció el primer año. El segundo año, ok, te cayó la pandemia, pero para el tercero tampoco se ve claro qué va a ocurrir, qué va a pasar, mi querido Eduardo. Pues sí, es una luz de cosas, casi, Reina, para pedirte un comentario al cierre de nuestra emisión 5 del Consultorio Cultural Información que Sana. Este servicio de Paso Libre y del Greco está en esta ocasión el miércoles 10 de marzo con este tema de pues el desastre del 2020. Me planteaba una publicación que si podía hacer yo un recuento de lo bueno que ha ocurrido en este último año del año que estamos evaluando,
o incluso si quería mirar un poco al 19, y yo dije, no lo tomen a mal, es que prácticamente no encuentro el top 10, o sea, digo, cultura comunitaria, pues todo eso, o sea, ¿cómo puedes hablar, Reina, bien, de aciertos de administración pública? Estoy refiriendo a, claro, aguas ahí con las jaurías, lo que es estrictamente lo que ha pasado en el ámbito de del sector cultural. Puede haber aciertos en otros ámbitos y eso no es la materia en este momento. Pero es decir, ¿cómo puedes referirte correctamente cuando si algo que parecía, ¡pum!, los recortes, y luego la emergencia sanitaria y un 2021 en donde tu secretario de Hacienda te dice, cuando vacunemos 80 millones de mexicanos, entonces la recuperación económica vendrá? Entonces, no sé. Entonces, Reina, pues para cerrar tu participación, gracias por convertir este consultorio cultural por estos minutos en este castillo, en este reino, donde reina paz, ha reinado. Nos ha hecho muy feliz tenerte, escucharte, compartir desde este lado tu experiencia tan cálida y tan elocuente. ¿Con qué cerrarías a nuestros amigos que nos escuchan? ¿Qué decirles de este desastre que fue o sigue siendo el 2020, como dice Rafa? No meterte en la expectativa, si quieres te invitamos otra vez y hablamos de cuándo nos recuperamos, sí, ¿no? Sí. Y ahí dicen, no, y vamos a volver a las conferencias de prensa. Bueno, está bien, lo dejamos para otra ocasión, si te parece. Claro, pues más bien es como en esta cuestión de qué fue lo bueno, pues creo que lo bueno fue que las personas vieran los errores de la Secretaría, vieran estos discursos que solo son discursos, que no son acciones, ¿no? Ver cómo no hay este trabajo de territorio que tanto presumen, porque si hubiera ese trabajo entenderían las necesidades realmente de los artistas, entenderían cómo están las instituciones, cómo están los museos, cómo están los espacios culturales, cómo están los teatros. O sea, no ha habido ese trabajo prometido. Entonces yo creo que si se podría ver así, algo bueno es que se destapan todos estos errores. La auditoría, que también apenas fue, pues también demuestra que no hay ni austeridad ni un gasto controlado, ¿no? Más bien hay lo mismo, un despilfarro en pagar la jardinería de los pinos, en contratar coches y no poder explicar si los estaba cuidando un funcionario, si lo estaba usando un funcionario, no, entonces hay muchos detalles que salen a la luz y que espero que pues haga más críticos a todos los que les gusta la cultura y que por ahí tengan sus sospechas, o que cuando escuchen algún discurso pues cuestionen, ¿no? Prácticamente creo que eso es lo que deja como lo mencionas, Eduardo, el desastre del 2020, que yo creo que seguirá 2021 mientras la Secretaría de Cultura no tenga ese interés, no deje de usar el pretexto de la pandemia como el pretexto para no dar respuesta a todas las demandas y todos los problemas que hay en el sector. Gracias, Reina, muchas gracias por tu acompañamiento y por estar aquí con nuestro auditorio. Mi querido Rafa, antes de irnos, ya sabes, te tocan los anuncios parroquiales de esta emisión. Perfecto, mi buen Eduardo. Pues sí, efectivamente creo yo que también, como Reina dice, tenemos mucho que hacer también en el sector cultural. También corresponde poner manos a la obra para que también, independientemente de muchas de las acciones que también desde la parte de gubernamental pues nos están dando a conocer, es momento de, pues sí, de despertar un poco más la creatividad, más allá justamente de los esquemas tradicionales que de esta interacción entre el Estado y el arte, la cultura, sino también nosotros ya generar nuestras propias propuestas para también dinamizar esto, y que también las secciones de cultura de
los periódicos también se llenen de otro tipo de notas, ¿no? También, Reina, de poder reportar nuevas exposiciones, nuevas propuestas culturales, crecimiento, el levantamiento de espacios independientes, en fin, yo creo que también esa dinámica nos corresponde como sector reaccionar a ello. Y bueno, la pandemia es un gran aprendizaje, es un muy buen punto de arranque y de inicio para todo ello, y como parte de ello, pues también en el caso de este consultorio cultural, mi querido Eduardo, pues invitarlos a que no se desconecten, que nos escriban a través del correo electrónico consultoriocultural@grecu.mx y a través del WhatsApp 55 34 17 84 17 para que nos dejen sus comentarios sobre esta plática, esta charla, para que volvamos también a invitar a la querida Reina que nos acompañe en una emisión, y que ustedes también dejen ahí sus preguntas, sus temas, sus inquietudes de qué les gustaría que también Reina nos acompaña a encontrar la guía, la luz un poquito dentro de esto que se ha convertido el sector cultural desde el 2020 a la actualidad. Entonces, también recordarles que está abierta nuestra plataforma en grecu.mx, donde podrán encontrar alternativas para emprendedores y empresas culturales, la tienda Grecu, donde se encuentran los documentos que ha elaborado el Grecu, los libros y las investigaciones a fondo dentro del sector cultural, donde esperemos que un día también por ahí tengamos algún libro de Reina que esté por ahí en camino, y también finalmente nuestra propuesta que es Campus Virtual Grecu, con cursos y talleres acerca del sector cultural. Entonces, pues con ello, mi querido Eduardo, estamos cerrando este consultorio cultural. Cuéntame. Así es, bueno, pues nada más añadirles pues que no dejen de leer nuestros materiales. Digamos, si algo hicimos durante el 2020 fue crear una sección que se llamó el Rosario del Coronavirus, donde estuvimos dejando constancia justamente casi semana a semana, o a veces hasta 2 veces por semana, ¿verdad, Rafa? El pulso de los principales acontecimientos, sobre todo en los datos, las cifras, los problemas que se estaban presentando por el confinamiento y las medidas, en fin. Entonces, pues hemos estado muy pendientes. Justamente en estos días también podrán ver ya el análisis de estos datos del último trimestre del 2020, que perfilaron ya los resultados pues prácticamente inamovibles del comportamiento del PIB nacional en este año pasado, y que permite echar luces claramente a reserva de esperar hasta noviembre los resultados de la cuenta satélite de la cultura, donde podremos ver todavía, pues sí, donde podremos ver con lupa el comportamiento del sector durante la pandemia. Pues ya podemos ver muchos datos, ahí está varios artículos míos en ese sentido, así es que pues invitarlos a que se inscriban a nuestro portal, que se inscriban por supuesto a este canal de YouTube, y entonces, mi querido amigo, pues estaremos pendientes el próximo martes 16, miércoles 17, perdón, estoy miércoles 17. Adelantándome por ver otras cosas. Entonces, el miércoles 17 estaremos de vuelta en una emisión más del Consultorio Cultural, y como siempre les digo, adiós amigos, chao. Reina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sobre todo, bueno, para quienes están escuchando, ¿cómo pueden contactarse contigo? ¿Cómo se pueden poner en contacto para cualquier intercambio de ideas contigo? Claro, por correo electrónico. Mi correo es todo mi nombre junto en minúsculas, reinapazavendano@gmail.com. Perfecto, ahí, Reina. Me llegan muchos correos, pero contesto, tarde pero contesto. Perfecto, Reina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima edición del Consultorio Cultural. Hasta la próxima. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana.